Hola pequeñitos, vamos a reforzar ahora el curso de aritmética. Vamos a hablar primero sobre las clases de conjunto. Recordemos que hay 4 clases de conjunto. Pero antes de eso tenemos que saber qué es el conjunto. El conjunto es la reunión o agrupación o la colección de personas, animales, objetos, las cuales tienen una característica en común o parecida. Pero recordemos, para que sea un conjunto necesitamos graficarlo en el diagrama de Venn y ponerle un nombre como una letra mayúscula, la que sea. En este caso, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo, ¿qué cosas son? Es un conjunto de frutas. Ahora vamos a hablar de ¿qué? De los tipos de conjuntos o clases de conjunto. Tenemos, por ejemplo, el conjunto unitario, ¿sí? Es aquel conjunto que está formado por un solo elemento. El conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene ningún elemento, ¿sí? Ahora también tenemos otras 2 clases de conjuntos. ¿Y cuáles son? El conjunto finito. Es el conjunto en el que sí podemos contar la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Por ejemplo, ahí vemos los elementos A, E, I, O, U. Sabemos que sí hay 5 vocales, ¿no? Y en el conjunto infinito es un conjunto que no tiene final. Por ejemplo, los números naturales. Empezamos en 0, pero no sabemos en qué acabamos. De repente también puede ser las estrellas del cielo. Vamos a ver los ejemplos. Conjuntos finitos. Por ejemplo, hay un grupo de personas. ¿Cuántas personas hay? 8. ¿Ve? ¿Cuántas vocales hay? 5. Y así sucesivamente. Es más, miren, por ejemplo, las letras del alfabeto. Sabemos exactamente cuántas son. Por ejemplo, en los conjuntos infinitos tenemos las estrellas del universo, los múltiplos de 3. Se dice 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, etcétera, hasta como sabemos que los números no tienen final, entonces sabemos que ese conjunto es infinito. Igualmente la recta del plano, A, B, C, D, pero ustedes me dirán, pero Miss, si se acaba el abecedario, no, empezamos a poner A, B, A, C, A, D y así infinitamente. ¿Dice? ¿Qué dice acá? En estos conjuntos no podemos enumerar a todos los elementos pertenecientes al mismo, ya que son infinitos, solamente se mencionan algunos. Por ejemplo, tenemos aquí el conjunto ¿qué? Unitario, que tiene un solo elemento. ¿Cuál será? Dice, por ejemplo, el día de la semana que empieza con la letra D. ¿Cuál será? Domingo. ¿Hay otros días de la semana que tienen la letra D? No. El conjunto vacío dice un número par que termina en 9. No hay ningún número de par que termine en 9. Vamos a hablar ahora de la determinación de conjuntos. Al hablar de determinación, es decir, cómo se define, su concepto, de qué manera lo podemos nombrar. Y lo podemos nombrar de 2 formas, la forma de extensión y comprensión. Extensión es cuando mencionamos a todos los elementos. Extensión, pues justamente esa es la palabra, hacerlo más largo. Por comprensión, solamente es nombrarlo como nosotros lo podemos comprender. ¿Qué dice ahí? Cuando mencionamos una característica que define a todos los elementos. Por ejemplo, acá tenemos las regiones del Perú, costa, sierra, selva, mar peruano. Por extensión pondríamos costa, sierra, selva, mar peruano. Y por comprensión pondríamos las regiones naturales del Perú o las regiones geográficas del Perú. Acá tenemos igual do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Cuáles son? Las notas musicales. Por extensión, do, re, mi, fa, si, fa, sol, la, si. Por comprensión, las notas musicales. ¿Se dan cuenta? Es lo más práctico y fácil. Ahora vamos a hablar de la unión de conjuntos. Decimos que unión de conjuntos es un conjunto nuevo, formado por todos los elementos sin repetir, ¿eh? O sea que no debemos de repetir 2 elementos 2 veces, ¿sí? Por ejemplo, ya, esa la U es el símbolo
que significa unión de conjuntos. Por ejemplo, miren, tenemos el conjunto A, 1, 2, 3. El B tiene 3, 4 y 5. Como se repite 2 veces el 3, se va a escribir una sola vez. Entonces ponemos A unión B es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más así de simple. Por ejemplo, en el conjunto A y el conjunto B, dice, grafica A unión B. Tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado, un rectángulo. Como hay 2 pentágonos, voy a dibujar solamente uno. Luego tengo el triángulo y la estrella y los dibujo todos, sin repetir 2 veces el pentágono. Luego tenemos, asimismo, otro ejemplo. Dice, sé el conjunto M de los estudiantes que concursarán en matemáticas. ¿Quiénes son? Diego, Renzo y Susi. Y en el conjunto D, los que van a participar en el concurso de dibujo. ¿Quiénes son? Julia, Luis, Renzo y Susi. Pero Renzo y Susi ya están acá. ¿Ven? Ambos participan en ambas competencias. Entonces, ¿quiénes participarán? A la hora que se va a graficar, se cruzan los 2 conjuntos y en el centro incluso ponemos a los que son de ambos equipos, a Renzo y a Susi. Miren, ¿ven? Ponemos Diego, Luis y Julia, y en el centro, ¿quiénes ponemos? Renzo y Susi. Entonces ponemos M unión D es igual a Diego, Renzo, Susi, Luis y Julia, porque estamos uniendo todos los elementos sin repetir cuando hay más 2 o más de 2. Ahora vamos a hablar de la intersección de conjuntos. Dice, es el conjunto formado por los elementos que se repiten, ojo, en común de 2 o más conjuntos, y el símbolo, miren, es como una U volteada, ¿no es cierto? Ese es su símbolo. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 0, 1, 2, 3, el B tiene 3, 4, 5 y el D tiene 1 y 2. Entonces, al momento de graficar me dice A intersección B. Entonces yo veo, ya, ¿cuál es el elemento que se repite, que tienen en común? Ya no ve si tiene 1, no. Aquí se repite 3 y aquí también. Entonces yo diré que este número 3 es el que tienen en común ambos conjuntos. Y se grafica de esta manera y se pinta para saber que el número 3 es el elemento que tienen en común. Luego, A intersección C. ¿Por qué está graficado así, Miss? Porque, mire, es bien simple. Como dice A intersección C, quiere decir como que el que manda es el conjunto A. Y yo voy a decir, a ver, ¿qué elementos tienen en común 0, 1, 2, 3 y el elemento C? Entonces digo, es el 1 y el 2, y acá el 1 y el 2, y lo grafico dentro. Como no lo puedo graficar acá afuera porque estaría todo pintadito, es mejor ponerlo dentro. Luego tenemos el conjunto B intersección C. De igual manera, a simple vista, acá hay intersección, ¿hay algún número que se repite? No, por lo tanto, lo grafico solo. Acá igualmente tenemos el conjunto de pelotas. ¿Cuál es la pelota que sí se repite? Es la del balón de fútbol. Por lo tanto, la dibujaré aquí en el centro, ahí donde los 2 conjuntos se van uniendo. Ahora vamos a practicar de igual manera. Tenemos el conjunto A, B y C. A intersección B es igual a AE. ¿Por qué? A, B, C, D, E. A, E, O. Obviamente se repiten la A y la E. B intersección C. Igualmente, ¿hay intersección acá? No hay ninguna intersección porque no hay ningún elemento que se repita. Y luego tenemos A intersección C. Tenemos el conjunto los elementos A, B, C, D, E. Y luego tenemos B y D. Entonces, por lo tanto, el B y el D son los que se repiten. Ahora vamos a hablar de la diferencia de conjuntos. Diferencia, ¿qué significa? Resta, ¿no es cierto? Dice, es el conjunto formado por todos los elementos del primer conjunto que no pertenecen al segundo conjunto. Quiere decir que yo me fijo en el primer
conjunto, que es como el que manda, y digo, oye, ¿cuál de mis elementos tú no tienes? ¿Ve? Por ejemplo, acá, vamos a poderlo entender mejor con los ejemplos. Dice, el conjunto A tiene los elementos 0, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Y el conjunto B tiene los elementos 3, 4 y 5. A diferencia B es igual a, aquí estamos, vamos a ver, 0, 1, 2, 3. Pero acá no tiene un 0, 1 y 2, no tiene. Entonces, a la hora de graficar, yo digo que los elementos de diferencia entre el conjunto A, diferencia B, es igual a 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque esto sí tiene el conjunto A y el conjunto B no lo tiene. Recuerden, el conjunto A es como el que manda. Luego tenemos A diferencia C. A ver, tenemos 0, 1, 2, 3 y acá tenemos 1 y 2. ¿Cuáles son los elementos que sí tiene el A, pero no tiene el C? Sería el 0 y el 3, porque el 1 y el 2 aquí también ya lo tiene, ¿sí? Ahora tenemos B menos C. B menos C. Tiene 3, 4, 5 y el C tiene 1 y 2. Entonces, ¿cuáles serían? 3, 4 y 5. Miss, pero ¿por qué no le pones el 1 y el 2? Porque a mí me dice que al B, al conjunto B, es como si fuera el que me está mandando. Me dice, oye, fíjate si mi conjunto tiene los mismos elementos que este. Por eso es que no le ponemos 1 y 2. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto A y el conjunto de B. ¿Cómo graficamos? A menos B. El conjunto A tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El B tiene 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, los números 1 no tiene el B, 2 sí tiene, 3 tampoco, y también el 5. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? El 6 sí tiene. Entonces diremos, a la hora de graficar el elemento, como estamos empezando por el conjunto A, diremos que el 1, 3 y 5, 1, 3 y 5 son los elementos que sí tienen, que no tiene el primer conjunto. Por ejemplo, si el conjunto A con los elementos A, B, C, menos el conjunto B que tiene C y D, diremos que A y B son los elementos que no tiene B. ¿Entendés? Sí. En el conjunto A tenemos 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son los elementos que sí tiene A y que no hay acá en B? Será el 3 y el 6. Luego tenemos el conjunto A y el conjunto B. El A tiene los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B tiene los elementos 6 y 7. Entonces, el conjunto A no hay ningún elemento acá, o sea, no hay ni 1, ni 2, ni 3, por lo tanto yo pondré estos. Muy bien, chicos. Si ustedes desean aprender un poco más, vean este vídeo despacio, calmadamente. Si quieren, pueden incluso realizar apuntes. Nos vemos, chicos.